Damos la bienvenida a la doctora Andrea Gómez. Ella es médica epidemióloga, salubrista, investigadora de la Universidad de Cuenca. Termina su posgrado ya en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento que vive el mundo, Latinoamérica y particularmente Ecuador con la pandemia. Gracias por la invitación. Comentar la situación a nivel mundial. Lamentablemente en muchos países en estos momentos hay un aumento de casos, esto debido tanto por el aumento de movilidad como por la aparición de nuevas variantes. Y en el caso de nuestro país, hasta el momento existe un gran aumento también de casos, pero de lo que se conoce es debido todavía a la variante que vino desde China. Todavía las nuevas variantes no tienen una gran circulación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ha existido gran movilidad durante los últimos tiempos. Habría que investigar más y también se necesita más vigilancia epidemiológica y genómica para conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública, sin embargo, y el COE Nacional han puesto el ojo en el tema de esta variante del virus, variante brasileña, y una de las últimas medidas que acaban de tomar es el de que los pasajeros que arriben desde Brasil a Ecuador deberán guardar una cuarentena en forma obligatoria. Hasta el momento no se ha confirmado la circulación de la variante brasileña en el país. Hubo unas declaraciones del ministro Jarrín, sin embargo no se ha confirmado por parte de la Universidad UES y también de la Universidad San Francisco de Quito. Se ha dado a conocer que no han encontrado todavía el virus en la información que entrega la OPS a nivel público. A nivel mundial tampoco existe información de que dentro del país esté circulando todavía la variante brasileña. Sin embargo, se necesita una mayor vigilancia genómica para conocer si es que podría existir o no la circulación en este momento. Por lo que, independientemente de que esté circulando o no, es necesario mantener los cuidados. Y lo que sucede en nuestro país es que esta cuarentena obligatoria debería ser para todos quienes ingresen al país, independientemente del país de donde provenga. Hablemos de algunos casos particulares en América. Empecemos por Chile, país al cual usted tanto conoce. Hasta las últimas cifras que llevábamos cuenta, más de un 25% de la población se encontraba ya vacunada en Chile. Sin embargo, los contagios aumentaron, las muertes aumentaron y llevaron nuevamente a un confinamiento parcial del país. Efectivamente, en el caso de Chile, el problema ha sido este manejo bastante no claro de las medidas para confinamiento, de las medidas de disminución de movilidad. Han tenido este proceso de pasos que en algún momento ha dado resultados, pero sin embargo durante el mes de enero y febrero se dio permiso para vacaciones. Muchas personas viajaron fuera del país, especialmente a los países vecinos, en el caso de Brasil, durante el mes de enero y febrero e ingresaron al país. ¿Podría Para, decirse que en Chile, de alguna manera, tanto autoridades como la población se confundió, se consideró ya como que se estaba ingresando en la etapa final de la pandemia por el hecho de que llegó la vacunación masiva? efectivamente, esta falsa sensación de seguridad que da la vacunación eh, pasó tanto a las autoridades como a la población. En el caso de la vacunación, para ver un efecto se necesita que se hayan entregado las dos dosis y esperar 7 días después para ver ya un efecto poblacional. Estamos hablando de un mes y medio a 2 meses para ver un efecto poblacional, tanto un efecto individual como un efecto poblacional. Y además todavía no se conoce si la vacuna evita el contagio, por lo que hay que continuar con los cuidados independientemente de si se vacunaron o no. ¿Y qué es lo que ha pasado en Chile? Si bien ha avanzado la vacunación, no mostraba un efecto a corto plazo. Lamentablemente la gente se movilizó, a diferencia del plan de vacunación, que es un plan trabajado aproximadamente ya un año, que lo han trabajado interinstitucionalmente, los ministerios lo han hecho de una manera extraordinaria, incluso un ejemplo a nivel mundial. Sin embargo, la política del control de la pandemia ha sido todavía débil, la comunicación de riesgo no ha sido clara, es decir, comentarle a las personas que todavía tienen el riesgo de contagiarse o de contagiar, independientemente si se vacunaron o no, que ¿Cómo mira, por otra parte, hubo usted? Sí, una perdone, falsa tuvimos sensación de una brevísima seguridad. interrupción. Continúe, por favor.
Sí, efectivamente hubo una falsa sensación de seguridad en el caso de Chile, empezaron a aumentar los casos y cuando se decidió disminuir la movilidad y aumentar estas restricciones, ya los casos iban en aumento. Era muy difícil controlar ya la curva para que baje de manera inmediata. Se necesita al menos 3 a 4 semanas para ver el efecto de las decisiones actuales. Sin embargo, ya se está observando un efecto positivo en el grupo de mayores de 70 años. Hay una disminución ya de casos graves y también de casos leves, porque en el caso de Chile tienen la ventaja de que están haciendo una gran cantidad de pruebas PCR y pueden tomar decisiones preventivas y no reactivas. Lamentablemente hubo un error en las decisiones que tomaron durante el mes de enero y febrero, a pesar de que la academia, científicos, científicas les hicieron un llamado a que no relajen las medidas, sin embargo se hizo eso y lamentablemente hubo este efecto de esta gran elevación de casos ahora en el mes de marzo-abril. Le preguntaba si nada tuvo que ver la calidad de la vacuna, que entendemos Chile se decidió por una vacuna de origen chino. Efectivamente, en el caso de la vacuna ha mostrado una eficacia para evitar una enfermedad leve de 53%, pero para evitar una enfermedad grave, la muerte y la hospitalización cerca del 100%. Entonces, se ha observado que esta eficacia y la efectividad ya en términos de uso en la población se ha mantenido. Ayer justamente informaron ya los primeros resultados encontrados en Chile que respaldan la información encontrada en Brasil y que muestra una buena efectividad en términos de evitar una enfermedad grave y de evitar la muerte. No para el contagio, por lo que hay que continuar con el uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, ventilación de ambientes. Vayamos al caso de Brasil, a la tragedia de Brasil, deberíamos decir, que el día de ayer rompió un récord mundial en fallecimientos en esta faceta, la más dura, la más grave de la pandemia, más de 4.000 muertos. Cierto es que es un país gigante en Latinoamérica con una enorme población, pero son cifras que espeluznan. Sí, en el caso de Brasil, lamentablemente el problema que ha existido ha sido que no hay un gobierno presente, un gobierno que emita esta comunicación de riesgo de lo que está sucediendo dentro del país. En el caso de la población también ha habido un relajamiento, también una confianza, porque ¿qué ha pasado? Y lo que se ha conocido en los últimos meses es que la enfermedad genera una protección natural aproximadamente entre unos 3 a 6 meses, pero el momento que se va y que existen estas nuevas variantes, aparecen también nuevos casos. Eso es lo que lamentablemente está sucediendo en Brasil. Esta nueva aparición de variantes ha hecho que aumenten el número de casos, también porque no ha habido estas medidas de salud pública que deben ir de la mano. La disminución de la movilidad es importante para evitar nuevos contactos y evitar que el virus circule de manera libre. El virus para mutar, para generar nuevas variantes, nuevas cepas, necesita del ser humano. Sin él no puede crear estas variantes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el caso de Brasil? Que ha circulado de manera libre el virus. En el caso de nuestro país nos falta todavía vigilancia genómica para ver qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro país. ¿Qué decir en cuanto a las vacunas? Hay el caso muy particular del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se vacunó con la vacuna Sputnik. Lo hizo de una forma simbólica, como debe hacerlo un mandatario, es decir, visibilizando este hecho y al poco tiempo, a los 2 meses, se ve contagiado de coronavirus. Escuchábamos algún reportaje que se hacía allí, decía que sí, que él es una persona mayor a 60 años que es vulnerable por otras condiciones de salud que él tiene, pero que en todo caso la vacuna sí le protegió porque es un coronavirus atenuado el que ha sufrido el presidente. Pero quisiéramos su opinión, así como tantas versiones que se han dado, totalmente fundadas, sobre la vacuna de AstraZeneca, que genera coágulos. Países en el mundo han prohibido o han sugerido que no se vacune con esta vacuna en particular a personas menores de 60 años y en varios países se han puesto restricciones. En el caso de la vacuna Sputnik ha mostrado también una eficacia en términos de evitar una enfermedad grave o la muerte, incluso cercano al 100%, pero no evita el contagio. Entonces, eso hay que tener claridad y eso también puede llevar a malas interpretaciones. Y ahí sí falta mucha comunicación de ciencia, esta conectividad entre la comunicación y la ciencia para que también la población le pueda llegar este mensaje.
Las vacunas no evitan hasta el momento el contagio. Todavía faltan investigaciones al respecto, pero lo que sí evitarían es una enfermedad grave o la muerte. Y en el caso del presidente Alberto, por sus funciones, por estar en contacto con muchas personas, la probabilidad de contagio es alta. Entonces, en su caso, lamentablemente se contagió, pero lo positivo es que estaba vacunado y su enfermedad fue leve. Él lo ha comunicado también por su cuenta Twitter, ha sido muy transparente con la información, lo cual también genera esta confianza en la población. Es muy importante la comunicación continua entre las autoridades y la población para conocer qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? Efectivamente, EMA, que es la autoridad en el caso de Europa, ha dado a conocer que ha encontrado una asociación entre la aparición de estos casos y la vacuna. Estos casos son mínimos en términos de cantidad de personas que han sido vacunadas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay que evitar estos casos. Para eso están haciendo más estudios para conocer cuáles son las posibles causas que podrían estar asociadas a que una persona se vacune y desarrolle estos coágulos. Por lo que incluso dentro de las preguntas que se hace antes de vacunar es si las personas tienen o no problemas de coagulación para poder prevenir este tipo de efectos. Sin embargo, como lo ha comentado Emma, hasta el momento los efectos positivos han sobrepasado estos casos en términos, claro, cuantitativos. No es menor, hay que preocuparnos obviamente en términos de que si podría yo desarrollar algún problema de coagulación o tengo una enfermedad, tengo que conversar con mi médico antes de vacunarme, si es que me tocaría vacunarme con la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, vuelvo a repetir, los efectos positivos han sobrepasado cualquier efecto negativo. Aterricemos finalmente en nuestro país. Ecuador, con su propia historia, solamente un 0,03%, es decir, una cifra muy cercana a cero, de la población ha sido vacunada con la segunda dosis en Ecuador, lo cual nos hace ver como una utopía el hecho de poder eventualmente llegar a lo que los científicos denominan una inmunidad de rebaño. Ecuador a la saga en América. Efectivamente, en el caso de nuestro país estamos quedando por detrás de muchos indicadores, tanto el de vacunación como el de pruebas PCR para poder controlar la pandemia, el hecho de políticas, planes, estamos quedando muy por detrás. Incluso de Bolivia, que ha dado un repunte bastante positivo durante las últimas semanas, se hacen más pruebas PCR, está vacunando a muchas más personas que en nuestro país. Entonces, ojalá y espero que es poco probable que haya un cambio de política, que haya una política clara de control de pandemia y que dentro de esta política se encuentre un plan de vacunación. No creo que cambie en los últimos días que le queda a este gobierno. El próximo gobierno apenas conozca que gane el día lunes, ojalá ya empiece a trabajar en un plan de en un plan de control de pandemia y obviamente en un plan de vacunación. Ojalá esta semana llegaran el millón de dosis que ha comentado el presidente de la República de las vacunas de Sinovac. Ojalá sea así. Necesitamos vacunar a las personas lo más rápido posible, a la mayor cantidad de personas, especialmente aquellas que pueden desarrollar una enfermedad grave, que es la probabilidad, eh, que es el objetivo también de la vacunación, y también aquellas que están en mayor contacto con el virus, las personas que están trabajando en hospitales, por ejemplo, en todos los niveles. Se necesita vacunar rápidamente a la población y evitar esta circulación del virus para poder evitar mutaciones dentro de nuestro país. ¿Ha podido usted prestar atención a lo que los candidatos finalistas a la presidencia de la República han hablado, particularmente en términos de planes de vacunación en caso de ser nominados para esta función, para la presidencia este domingo? Sí, efectivamente, he tenido la oportunidad de leer los planes de gobierno, que son muy diferentes en términos de acciones a largo plazo. En el caso del candidato Lasso, por ejemplo, él ha propuesto una vacunación a 9 millones de personas en los 100 primeros días de su gobierno. Desde mi punto de vista y como han ido las cosas en nuestro país, es poco probable que se pueda cumplir algo así, y además por la oferta de vacunas, que lleguen 18 millones de vacunas en los 100 primeros días. Ya hemos pasado desde enero hasta abril más de 100 días, entonces podríamos decir que no han llegado ni siquiera 1 millón de vacunas al país hasta el momento. Es poco probable que pasen, que lleguen 10.
Eso por un lado. Por otra parte, el candidato Arauz habló de un plan a largo plazo que incluso terminaría en el 2022 con el 100% de la población desde los 18 años en adelante, lo cual me parece más plausible de cumplirlo. Habló de 2.5 millones de dosis al, al mes. Sin embargo, implicaría un fortalecimiento primero del sistema de salud porque están saturados de trabajo, se está pidiendo incluso que trabajen horas extras, los profesionales de la salud están bastante agotados, cansados, se debe reforzar el sistema para poder vacunar a todas las personas de manera rápida y ágil. Es un plan con un poco más de detalle, pero sin embargo ninguno de los dos ha mostrado un plan detallado de vacunación, que es lo que se necesita en este momento. Cerremos, Andrea, con un comentario de cercanía. ¿Cómo ve usted la situación de Cuenca? Sabemos de la situación de los hospitales muy saturados, con dificultades ya para encontrar una unidad de cuidados intensivos para quien lo requiere. Cuenca, bajo el foco del COE nacional, una de las 8 provincias en las cuales se ha tenido que instaurar un estado de excepción. En el caso de Cuenca, como a nivel nacional, y el problema que tenemos es un Ministerio de Salud Pública bastante debilitado. Una entrega de funciones a los COE cantonales que no les corresponde, sin recursos, en donde la falta de un plan de promoción y prevención de la salud no ha existido a nivel nacional. Y en el caso de nuestra ciudad también la necesidad de acciones enfocadas en la salud. También hay que tomar en cuenta que vivimos una crisis de salud, una crisis económica, política, social, que lamentablemente ha hecho que aumenten los casos en nuestro país porque no se puede permitir todas las personas cuarentenas. Entonces, hay múltiples aspectos que se pueden analizar en términos de la ciudad. Si bien Cuenca es una de las ciudades menos afectadas en términos de letalidad, sin embargo, en términos de casos es una de las que ha mostrado también un aumento paulatino. Hay que tomar en cuenta que la ciudadanía, en el caso de Cuenca, ha respetado mucho más también lo que es el uso de mascarilla, la distancia física, etcétera, que ha ayudado a mantener de cierta manera los casos no tan elevados. Pero lamentablemente, y eso pasa, la ciudadanía está agotada, la ciudadanía está cansada. La autoridad sanitaria tiene que desarrollar acciones para poder controlar la pandemia y también permitir que la población se pueda movilizar de manera segura. Pero se necesita un trabajo en conjunto, una corresponsabilidad real en términos de acciones, no solamente darle la responsabilidad del 100% a la ciudadanía. Lamentablemente los casos están elevados, ojalá, y mi recomendación es evitar cualquier tipo de reunión social las próximas 3 semanas mínimamente, usar la mascarilla, el distanciamiento físico, ventilar los espacios. Si es que tengo duda de haberme contagiado, utilizar mascarilla dentro de casa, evitar salir si es que tengo algún síntoma o alguna duda para evitar aumentar los casos. Obviamente un diagnóstico temprano y se necesita obviamente un aumento de capacidad diagnóstica a nivel nacional para poder aislar tempranamente a los casos y evitar nuevos contagios. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación. Un buen día. Declaraciones de la doctora Andrea Gómez, médica epidemióloga, salubrista, investigadora de la Universidad de Cuenca. Está a punto ya de terminar su PhD en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.